Hoy día vamos a ver transformar en Laplace. Como, no sé si les dije al principio, pero es como lo que uno siempre dice en los cursos de ecuaciones. En ecuaciones diferenciales no hay una herramienta mágica que, que consideramos esa y podemos resolver todas las ecuaciones diferenciales. Si no, no sería un curso, si no sería un tópico de alguna otra cosa. Entonces, tenemos que analizar cada caso, ¿cierto? Y ver cuáles son más convenientes para poder resolver un tipo de ecuaciones u otro. Y eso hemos estado trabajando en todo este curso, ¿cierto? Y así podemos analizar y estudiar soluciones de ecuaciones de primer orden que vimos y vimos todos los casos, tipos para poder resolverlo. Y ahora estamos en las ecuaciones de segundo orden, que en realidad esto se puede generalizar para cualquier orden, la ecuación diferencial. Pero nosotros nos enfocamos en las del segundo orden. Y ya vimos, ¿cierto? Dos métodos, la de separación de variable, no, perdón, la de variación de parámetro y ay, siempre se me olvida eso. De coeficiente indeterminado, ¿no? Coeficiente indeterminado, exacto. Esos son como los dos métodos, ¿cierto? Que podemos analizar y estudiar para resolver ecuaciones de segundo orden. Y lo que vimos hace poquito, ¿cierto? Era usando un método, que era el método de serie de potencia, para poder resolver. Entonces, como que uno da una vuelta, no es directo lo que se hace, sino que toma las funciones y las soluciones y las voy a representar en una serie de potencias, ¿cierto? Y entonces quiero saber cómo va a ser la solución de esa forma. Y esto, transformada en Laplace, es otro método, es como el método de serie de potencia. Vamos a analizar y estudiar lo que es una transformada de Laplace. Luego vamos a ver que en realidad se puede usar para resolver ecuaciones diferenciales. Esto es un tópico diferente que tiene la aplicación de resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, es una materia aún más allá de lo que vamos a analizar. Entonces, hoy día vamos a enfocarnos solamente en lo que es una transformada de Laplace. Y su definición va a ser la siguiente. Consideremos sea una función que va de los reales positivos, del 0 al más infinito, hacia R. Y entonces, y suponga que esta integral, una integral hacia el infinito, el exponencial de menos st por f de t de t. ¿Cómo se calcula esa integral? Uno puede calcular la integral definida entre 0 y r, y luego aplicar el r hacia el infinito. Es como una integral impropia, ¿no, profe? Es una integral impropia, claro. Pero hay que notar una cosa aquí. Es una integral impropia, ¿cierto? Pero aquí hay un s, ¿ya? Esa es una variable, es una constante con respecto a la integral, porque fíjense que la integral depende de t. Aquí depende de t. Pero hay un s ahí que en el sentido de la integral va a ser una constante, pero en el sentido de la transformada de Laplace es la variable de la transformada. Así que en realidad esto no me va a dar un número, sino me va a quedar algo en función de s. Que voy a evaluar todo en función de t, ¿cierto? Y entonces me queda una función dependiendo de s. Entonces, esto se llama, esta serie, supongamos que esa integral impropia converge para algunos valores de s. No puedo decir que vale para todos, no puedo afirmar eso, pero puedo afirmar que vale para algunos. Entonces, para esos valores, para estos valores,
definimos una función llamada f, voy a poner f gorrito, que depende de s, y que va a ser la integral impropia. ¿Ya? Como les decía, ¿cierto? Esto entonces va a depender de t la integral, entonces voy a integrar con respecto a t, pero hay una s que está por ahí, así que lo que me va a quedar, si es que converge esta integral impropia, va a ser una función que depende de s. Y le pongo f gorrito porque esta f es la misma f de acá, pero en realidad son distintas porque le estoy colocando ese gorrito de ahí. ¿Ya? Coloco la f porque están como relacionadas. Otra notación para esto es colocar L de F de T de S. L de Laplace. ¿Ya? Entonces esto se llama transformada de Laplace. Llamada transformada de Laplace. ¿Ya? Siempre y cuando esto converge. ¿Ya? Entonces, esta integral, estas son las transformadas de Laplace. Entonces ¿qué es una transformada? ¿Por qué le coloco L de F de T de S? Entonces lo que hace esta función, aunque tengo que f es una función real, fíjense que esta función, si yo lo considero la L como la función, en realidad la transformada se le llama esto, la transformada va a tomar elementos en el espacio de funciones. Estoy considerando una función. Así que le vamos a poner así, f, que es el espacio de las funciones, y lo lleva a una función. O sea, toma una función que va a ser f de t, y lo va a llevar a L de F de T. Que es otra función, pero ahora depende de ese. Ese es el resultado. Por eso no se llama función en L, sino una transformada, porque transforma una función en otra. Entonces, y Laplace, porque Laplace estudió este tipo de transformadas. Y entonces vamos a tener un teorema. Teorema. La transformada es lineal, L es lineal. ¿Qué quiere decir que sea lineal? Es decir, considero dos funciones f y g que van de 0 más infinito hacia los reales, tal que sus transformadas existen, f gorrito y g gorrito existen. Entonces para todo a y b que pertenece a los reales se tiene que L de A de F de T es una transformación lineal, lo que está diciendo, más B de G de T de S va a ser igual a de L de F T de S más B L de G de T de S. Esto quiere decir que es una transformación lineal. El lineal sí cumple esa condición. Los elementos de la transformada son funciones, entonces tengo que considerar funciones tal que sus transformadas existan, ¿cierto? Y entonces para ciertas constantes, la transformada de AF más BG es igual a A más la transformada de F más B por la transformada de G. La segunda condición o segunda parte del teorema dice que si f y g nuevamente son funciones de 0 más infinito a r son continuas,
y además las transformadas, el F gorrito y el G gorrito son iguales, entonces está diciendo que en realidad las funciones son iguales. ¿Ya? Entonces, si tengo dos funciones continuas y sus transformadas son iguales, entonces las funciones son iguales. La tercera parte dice que si ahora la derivada es continua, en 0 más infinito, y el límite cuando t tiende a infinito, la exponencial de menos st por f de t es igual a 0, entonces la transformada de f' de t de s existe y solamente si la transformada de f de t existe. O sea, la transformada de la función f existe, entonces va a existir la derivada, la transformada de su derivada. Y si la transformada de la derivada existe, quiere decir que la transformada existe. Entonces, fíjense que tengo una relación entre las transformadas de Laplace de mi función y de su derivada, o de su derivada y de su antiderivada. Además, podemos saber exactamente cuánto vale la transformada de la derivada. La transformada de f' de t de s va a ser igual a s por la transformada de f de t de s menos f de c. Y esto lo vamos a poner en colores. Esto es lo que vamos a usar más porque, claro, tengo ecuaciones diferenciales, así que tengo derivadas. Entonces, lo más probable es que vamos a querer saber cuánto es la transformada de Laplace de la función derivada. Y fíjense que queda relacionado, ¿cierto? La transformada de la derivada con la transformada de f. Menos una función evaluada en cero. Esta es de las formulitas que vamos a usar siempre. Chiquitas. Para acordar. Y de la misma forma, si tenemos derivada, uno puede tener la integral. En este caso, para f, función que va de 0 hasta más infinito, los reales, continua, vamos a definamos f de t igual a la integral entre 0 y t de f de u de u. ¿Ya? Fíjense que si yo derivo el f', yo derivo f, perdón, yo derivo f, lo que me va a dar f. Perfecto. Así que esta es la integral de la función f. Bueno, ahí está. Entonces, si para s mayor que 0, la transformada de Laplace de f existe y el límite cuando t tiende a infinito de exponencial de menos st de f de t es igual a 0, ¿cierto? Se tiene que la transformada de f de t existe. Y además que la transformada de f de t de s
va a ser igual a 1 partido por S por la transformada de f de t. Entonces está diciendo que la transformada de la integral de f es 1 partido por s por la transformada de f. Entonces, la transformada de f y la transformada de su derivada están relacionadas, y la transformada de f con la transformada de su integral también están relacionadas. Fíjense que con la derivada, ¿cierto? Es esto de aquí. Y bueno, le vamos a poner cuadrito también a este, aunque no lo vamos a usar tanto, pero sí es igual de importante. Poner las estrellitas para que no se ponga triste. Transformada de la integral. Esta condición de aquí, ¿por qué será que está? ¿Alguien entiende por qué dice eso? ¿Por qué es necesario ese límite? Fíjense que está ahí, está acá también, con respecto a f. Profe, no, o sea, voy a decir, quizás esté mal, no sé si será por la convergencia, ¿no? ¿No? Exactamente, es por la convergencia. Sí. Queremos que esto no, queremos que, acuérdense que la transformada de Laplace está definido así, o sea, esto es exactamente lo que yo estoy queriendo calcular. Estoy diciendo que esto tiende a 0. O sea, claro, para poder ver que esta integral impropia converja. Sí, es por eso. Es necesario que tienda a 0 para que uno pueda considerar la convergencia, la existencia de que converge la transformada de Laplace. Está súper relacionado. Ya entonces fíjense que nosotros dimos la definición y dimos propiedades, pero todavía no calculamos ninguna transformada de Laplace. Entonces vamos a calcular. Ejemplo. No, un así con rojo. Así con verde. Ejemplos. Por ejemplo, la transformada de 1. Si f de t es igual a 1. ¿Cuánto será la transformada de Laplace? De 1. Bueno, nosotros tenemos solo la definición, así que vamos a calcular por definición. Es la integral entre 0 y infinito, ¿cierto? De la exponencial de menos st por la función que es 1 por dt. Es decir, esto es el límite cuando r tiende a infinito, la integral entre 0 y r, de la exponencial de menos st dt. Calculemos esa integral. Calculemos la integral. Entonces vamos a calcular la integral entre 0 y r de la exponencial de menos st dt. ¿Cuánto vale esta integral? La integral de la exponencial es la misma, ¿cierto? Pero tiene una constante, así que queda abajo entre 0 y r. Entonces me queda menos 1 partido por s. Lo voy a evaluar en r, me queda la exponencial de menos sr menos la exponencial de menos s0. ¿Cierto? Entonces me queda menos 1 partido por s, exponencial de menos sr, menos 1. Esa es la integral. Entonces, calculemos el límite. La transformada de 1 de s es el límite cuando r tiende a infinito, ¿cierto? De
lo que me queda acá, menos 1 partido por S, con exponencial de menos SR, menos 1. ¿Cuánto da eso? Aquí hay un pero. Vamos a considerar, vamos a darle igual acá. Vamos a considerar si S es positivo. Si S es positivo, entonces esto, transformar en Laplace de S. Esto de aquí, entonces positivo, R es positivo, así que esta exponencial es negativa con ese signo negativo. Entonces, si el R tiende a infinito, esto tiende a 0, ¿cierto? Y si esto tiende a 0, me queda 1, y entonces me queda 1 partido por S, ¿cierto? Pero ¿y qué pasa si el S es negativo? Vamos haciéndolo por caso porque es necesario hacerlo por caso. ¿Negativo o 0? Tiene infinito. Claro, si es negativo, este exponencial se hace cada vez más grande y va a tender a infinito. Entonces, la transformada de Laplace no existe, porque no converge en la integral impropia. Entonces, por eso hablaban de que para algunos S, en este caso, para los S mayor que 0, la transformada de Laplace existe. No es para todos los valores de S. Entonces, hicimos nuestra primera transformada de Laplace y la vamos a guardar en un cuadrito y ustedes la van a escribir en su lista de transformadas de Laplace que están empezando ahora. Con el teorema que hicimos y con esta transformada de Laplace. Que tienen que tener una lista de transformadas de Laplace. Que la vamos a usar siempre. Entonces la transformada de Laplace de la función 1 es esta. Entonces en particular, bueno, fíjense, les voy a decir otros. La transformada de Laplace de una constante, la vamos a llamar, ¿qué número le ponemos? K. K. La transformada de Laplace de K, ¿cuánto va a ser? Como sabemos que la transformada de Laplace es lineal, entonces K es K por 1, ¿cierto? Entonces esta es constante, sale la constante, y me queda la transformada de Laplace de 1. Entonces esto me queda acá por la transformada de Laplace de 1, que es por 1 partido por S. Entonces la transformada de Laplace de KS, K de S, es K partido por S. Y así, no solamente encontré la transformada de Laplace del 1, sino todas las transformadas de Laplace de funciones constantes. Todas las transformadas de Laplace de funciones constantes son la constante partido por S. Y esto siempre cuando para todo S mayor que 0. ¿Listo? Porque esta vale para todo lo S mayor que 0, así que también tiene que ser para mayor que 0. Así que encontré ya infinitas transformadas de Laplace, no solamente una. Encontré infinitas. Ahora, ¿cuál sería la transformada de Laplace de T? ¿Cuánto vale eso? Bueno, esto de aquí vale límite cuando R tiende a infinito de la integral entre 0 y R, ¿cierto? De la exponencial de menos st por la función que sería t de t. Entonces, podemos hacerla así o por propiedades. Vamos a hacerla así ya que empezamos así.
Entonces, ¿cómo calculamos esa integral? Tengo que calcular la integral entre 0 y r de la exponencial de menos st por t de t, ¿cierto? Se hace por partes, ¿cierto? Entonces, u va a ser igual a t y de d va a ser igual a la exponencial de menos st de t. Entonces, el de u es dt y el b es exponencial de menos st partido por s. Entonces, por partes dice que u de b es igual a v menos b de u. Entonces, v va a ser t por la exponencial de menos st partido por s menos la integral, y esto está entre 0 y r, de 0 y r de d exponencial de menos st partido por s de t. Profe, ¿Sí? el B no sería negativo. Ah, sí, tienes razón. Gracias. Sería menos y aquí sería más. Entonces. Y aquí también. Ahí sí. Ya, entonces, el t en que tenemos que evaluar. Entonces, aquí me va a quedar menos r exponencial de menos sr partido por s menos, pero con ese menos más, y evalúo en 0 que me va a dar 0. Más, y esta integral no es más, me va a quedar menos la exponencial de menos st partido por s cuadrado entre 0 y r, ¿cierto? Entonces me va a quedar menos r exponencial de menos s r partido por s menos, si lo evalúo en r me va a quedar exponencial de menos s r partido por s cuadrado más, y aquí me va a quedar evaluado en 0, me queda 1 partido por s cuadrado. Y hago tender el r infinito, ¿cierto? Este r tiende a infinito, pero este tiende a infinito, ¿cierto? Pero este tiende a 0. Y la exponencial va a 0 más rápido que una función polinomial. Así que esto tiende a 0. Esto tiende a 0. Y entonces me queda 1 partido por s cuadrado. Entonces, lo que hicimos es que mostramos que la transformada de t de s es igual a 1 partido por s cuadrado. Fíjense que no analizamos el valor de s, pero por el caso anterior, ¿cierto? El s tiene que ser mayor que 0. Porque si el s es negativo, ¿cierto? Esto no se va a 0, tiende a infinito, así que no existe la integral. Por lo tanto, no existe la transformada de Laplace. Entonces, el s también tiene que ser mayor que 0. Y entonces la transformada de Laplace de t es esta, y tenemos otra transformada de Laplace para nuestra lista de transformadas. Bueno, en general, y eso lo van a comprobar ustedes, podemos tener no sé si ustedes lo van a ver ahora, pero igual se los voy a poner. Podemos tener en general que la transformada de t a la n de s es igual a n factorial partido por Sn más 1. ¿Ya? ¿No me crean? Háganlo. Pueden hacer el 2 o el 3 o este en general.
Tienen que solo escribir la, la función transformada, o sea, hacer lo que estamos haciendo, ¿cierto? Pero fíjense que cuál va a ser la diferencia con el anterior, que aquí hicimos una vez por parte porque había un t. Coloco t a la n, ¿cierto? Voy a tener que u es igual a t a la n y por lo tanto voy a tener que hacer 1, 2, 3, 4, n veces por parte la integral, ¿cierto? Para poder llegar al resultado. O lo puedes mostrar por inducción si quieres. ¿Ya? Eso vale para, se puede por inducción porque es para n positivos, n enteros. Para todo s mayor que 0. Así que aquí tenemos otra formulita, ¿cierto? Para nuestro listado de fórmulas de transformadas de Laplace. Entonces ya me he encontrado varias transformadas de Laplace. O sea, todos los polinomios ahora. Si ahora tenemos esto, podemos escribir todo, cualquier polinomio. ¿Por qué? Porque, vamos. Ahora si quiero hacer, por ejemplo, un polinomio. F de t igual a, no sé, 8t al cubo más 3t al cuadrado menos 2. Pongamos. ¿Cuánto es esta transformada de Laplace? La transformada de Laplace de 8t al cubo más 3t cuadrado menos 2 va a ser igual a 8 la transformada de t al cubo más 3 por la transformada de t cuadrado menos 2 por la transformada de 1. Y eso por ser la transformada de una transformación lineal. Entonces podemos separar la suma y sacar los escalares. Y entonces, por la formulita que encontramos recién, esto de aquí va a ser igual a n factorial, es decir, me va a quedar 8 por 3 factorial partido por s elevado a 4. Más 3 por 2 factorial partido por s elevado a 3. Menos 2 y el 1 era 1 partido por s. Así que esto va a ser igual a 2 por 3 son 6, 6 por 8 son 48, es a la cuarta, más 2 por 3 son 6, es al cubo, menos 2 partido por esto. Esta es la transformada de ese. Entonces, fíjense que todo lo que hicimos, ¿cierto? Que uno puede pensar que no es mucho, pero en realidad ya podemos calcular todas las transformadas de Laplace de polinomios. Así que igual es bastante. Ahora, quiero que piensen cuál va a ser la transformada de Laplace de la función exponencial. Ya no lo piensen, traten de hacerlo. ¿Cuánto les dio?
Estoy haciendo la integral yo. Lo estoy Ya, haciendo por definición. está bien. Mm. El profe me dio, o sea, no sé si me dio algo. Quedé ¿Ya? como estancado. ¿Cuánto le dio o qué? ¿O O quiere que lo sea, haga yo? al momento de aplicar el límite, como que me confundí, como que estancado. Ya, vamos a hacerlo entonces. Entonces esto va a ser el límite, ¿cierto? Cuando r tiende a infinito, la integral entre 0 y r de la exponencial de menos st por la exponencial de t. Tengo que calcular la integral entre 0 y r. Y estas son las dos exponenciales, así que las puedo agrupar. Me queda menos st más t, es decir, 1 menos s de t. Menos s más 1, mejor 1 menos s, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale esta integral? Me queda la misma integral partido por la constante y evaluado entre 0 y r. Entonces, si lo evalúo, me queda exponencial de 1 menos s evaluado en r, de 1 menos s, menos la exponencial de 1 menos s por 0, partido por 1 menos s. ¿Cierto? Muy bien. Ahora la pregunta es, bueno, esto es, va a ser exponencial de 1 menos s por r partido por 1 menos s, menos 1 partido por 1 menos s. En particular, para que esté bien definido, ¿cierto? Ese tiene que ser distinto de 1, por el denominador. Pero ahora yo quiero ver hacia dónde tiende esto. Y si entonces esto va a existir el límite, ¿cierto? Cuando r tiende a infinito, va a existir siempre y cuando 1 menos s sea menor que 0. Necesito que esto sea negativo para que cuando el r tiende a infinito, eso se vaya a 0. Pero si 1 menos s es menor que 0, quiere decir que 1 es menor que s, así que s tiene que ser mayor que 1. Tengo que pensar que s sea mayor que 1. Pero al no s menor que 1, esto es positivo y entonces no va a converger. Entonces, si el r tiende a infinito y el s es mayor que 1, esto es negativo y por lo tanto eso va a tender a 0. Ahí, sí, a 0. Y esto entonces no tiene r y me queda menos 1 partido por 1 menos s. O si quieren, para sacar ese menos, me va a quedar 1 partido por
S menos 1. Así que la transformada de Laplace, la exponencial de t de s va a ser igual a 1 partido por s menos 1 para todo s mayor que 1. Y ahora tenemos otra formulita aquí, ¿cierto? Para nuestro cajón de formulitas. ¿Se entendió esto de aquí? Esto es para que esto sea negativo y pueda encontrar la convergencia de la integral. Por mi parte sí se entendió, profe. Ya, súper. Entonces, yo creo que estamos listos y dispuestos a resolver una ecuación diferencial usando transforma de Laplace. Veamos. Hagamos un ejemplo. Vamos a partir con una de primer orden porque sabemos la transforma de Laplace de primer orden por hoy día. Entonces, la primera derivada sabemos cuánto vale. Entonces, una cosa necesaria, ¿cierto? Para poder resolver con transforma de Laplace es que tiene que ser un problema de valor inicial. Tiene que tener esa forma. Acuérdense que el de serie, el método de serie no era necesario. Puede que nos den o no la condición inicial, pero aquí siempre es necesario porque acuérdense que si nosotros retrocedemos por aquí, la transformada de la derivada está relacionada con f, pero tenemos que evaluarla en una condición inicial. Por eso necesito esa información. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es tomar la ecuación diferencial, y le vamos a aplicar todo transforma de Laplace a todo. ¿Cierto? Porque a una ecuación le podemos aplicar algo, pero siempre a los dos lados. Así que ahí aplico transforma de Laplace a toda la ecuación diferencial. Entonces, como la transformada es lineal, me va a quedar la transformada de la derivada menos la transformada de y es igual a la transformada de 1 menos la transformada de t. Y la transformada de la derivada dijimos que era s por la transformada de y menos y de 0. Y la transformada de 1 es 1 partido por s y la transformada de t es 1 partido por s cuadrado. Entonces voy a factorizar aquí en la transformada, me queda s menos 1, la transformada de y de s, y de 0 es 2. Esto es igual a, podemos factorizar aquí, no sé si conviene. Bueno, hacer s cuadrado por s menos 1. ¿Ya? Entonces, yo lo que quiero es saber cuánto vale la transformada de Laplace de y. Eso. Entonces voy a despejar y me queda s menos 1, la transformada de y de s es igual a s menos 1 por s cuadrado más 2. Ahora voy a pasar dividiendo. Ya 1 partido por s menos 1 por s menos 1 s cuadrado más 2.
Se me van eso, ¿cierto? Y me queda 1 partido por s cuadrado más 2 partido por s menos 1. Entonces la transformada de i es igual a esto, ¿cierto? Pero ¿esto qué cosa es? Esta transformada es t, ¿cierto? Esta transformada es t. Acuérdense que la transformada de t es 1 partido por s cuadrado. Y esta de aquí puede ser 2 veces por la transformada de 1 partido por s menos 1. Y esa era exponencial de t. Entonces la transformada de i es en realidad la transformada de t más 2 exponencial de t. Y la transformada, acuérdense que el teorema decía, si las transformadas son iguales, las funciones son iguales. Yo tengo que dos transformadas son iguales, entonces eso quiere decir de que las funciones son iguales. Y ahí encontré la solución de mi ecuación diferencial. ¿Dudas? ¿Consultas? Entonces, Por mi parte no hay dudas, profe. yes. Aileen también dice que no. Ah, ya, súper. Vamos a hacer un resumen igual. Tengo mi ecuación diferencial que para ser transformada, usar transformada de Laplace, tengo que tener una condición inicial. ¿Ya? Así que tiene que ser un problema de valor iniciales. Entonces tomo la ecuación diferencial y le aplico transformada de Laplace. Como es lineal, la puedo separar, ¿cierto? Pasar los escalares hacia afuera y me queda así. Y veo que la transformada de la derivada es esto de aquí, así que lo transformo. Después factorizo la transformada de Laplace de i, ¿cierto? Y lo despejo. Puedo dejarlo así, pero esta transformada de Laplace no la conozco. Entonces voy a tratar de escribir esto con las transformadas de Laplace que conozco hasta el momento. Entonces, por ejemplo, puedo multiplicar aquí y me queda 1 partido por s cuadrado y 2 partido por s menos 1. Y esta yo la conozco y esta la conozco. Entonces puedo calcular entonces las transformadas y entonces encuentro el resultado de la ecuación diferencial. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Fíjense que el transformar Laplace es mucho más ameno que series de potencia. Pero bueno, esta es una ecuación de primer orden, así que por eso salió más o menos cortito. Obviamente con las de segundo orden ya se va a empezar a complicar un poco más, pero estos son los pasos que se tienen que hacer siempre. Ya, eso por hoy. Lo dejamos hasta aquí.